Queridos amigos, bienvenidos al canal del Coronel, una vez más. Hoy tenemos un programa interesantísimo porque además nos afecta a todos nosotros. Porque hoy en el mundo, en el planeta, se están librando muchas guerras en paralelo. Pero hay una guerra que nos afecta a nosotros, a todos nosotros, que es la guerra cognitiva, porque va dirigida precisamente contra nuestra mente. Ya sabéis, hoy se trata de capturar las mentes, no solamente de las tropas enemigas, de las tropas propias, sino también de las poblaciones. Porque hoy las guerras no se ganan solo en el campo de batalla, o me atrevo a decir, no se ganan en el campo de batalla, se ganan en la mente de las personas. Nos tienen que convencer de que la guerra que estamos librando la vamos ganando y si finalmente termina, convencer a las poblaciones, a nosotros, de que hemos ganado la guerra nuestro bando. Pero también esta guerra cognitiva se emplea para, antes de empezar la guerra, demonizar al adversario, convencer a las poblaciones de que es bueno, positivo, justo, necesario atacar a ese que estamos demonizando, al adversario, y por lo tanto nos tienen que influir en nuestra mente, que es nuestra parte más débil, más vulnerable, porque somos mucho más vulnerables psicológicamente de lo que nos podemos creer. Hoy se emplean técnicas tremendamente sofisticadas que no podemos en muchos casos ni imaginar por personal tremendamente experto que están permanentemente luchando entre ellos precisamente para influir sobre nuestras mentes, influirnos psicológicamente. Hablamos de que hay esas guerras en el ciberespacio, hay las guerras de los drones, la guerra de las trincheras, la guerra económica, la guerra financiera, la guerra tecnológica, pero por la supremacía tecnológica, pero recordar que esta guerra es la más desconocida, es la batalla mental, la batalla invisible por dominar las narrativas, por imponer nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros objetivos. ¿Y a quién? Pues a las poblaciones, como decimos, para ganar las guerras, incluso más allá de los campos de batalla. Pues hoy tenemos la suerte de tener aquí en el programa para hablar de esta guerra cognitiva a tres verdaderos expertos. Os puedo garantizar que son los mejores de los mejores. Nos van a ofrecer tanto el aspecto académico, que también es importante, como el aspecto técnico de cómo se hace realmente esta guerra cognitiva y cómo se intenta también desde los gobiernos, los servicios de inteligencia y los ejércitos luchar contra esta guerra cognitiva, es decir, hacer la contraguerra cognitiva, que es tremendamente complicado. Así que vamos a dar paso ya a estos tres grandes figuras. Dos de ellas son habituales de aquí del canal del Cornell, una ya muy habitual, esperemos que lo siga siendo de manera muy rutinaria, otra no puede serlo tanto porque es una persona tremendamente ocupada, tiene una empresa muy importante y no puede estar aquí tanto como nos gustaría a nosotros. Y finalmente, pues otra persona joven, pero que tiene una empresa que se dedica a estos temas y nos va a contar cosas interesantísimas. Pues damos paso, lo primero, a nuestra queridísima Covadonga, que habitual ya del canal, ya sabéis que de estos programas que hacemos cada 15 días, el balance geopolítico, pues Covadonga, bienvenida una vez más aquí a este tu canal, al canal del Cornell. Yo me siento ya como en casa, Coronel. Estoy a gustísimo y espero que, bueno, que les encante porque me parece un tema tan bueno y tan desconocido. Y absolutamente fundamental. Y además lo habíamos anunciado que ibas a hacer el programa, así que encantadísimo de que estés una vez más aquí con nosotros. Luego Agradecido. tenemos al gran John Palma, al gran John Palma. Yo solamente puedo hablar maravillas de él por dos motivos. Primero, porque hay que hablarlo, es una persona que no se prodiga porque no tiene que prodigarse, precisamente porque hace cosas que no podemos ni comentar aquí en el canal, todas ellas, el comentar a lo que crea oportuno, pero os puedo garantizar, queridos amigos, que es un fuera de serie absoluto, con prestigio internacional y además es amigo, con lo cual puedo presumir de ello, pero es además una excelente persona. Pero sobre todo sabe muchísimo de todo esto, está actualizado al minuto, conoce todas las estratagemas que se emplean dentro de esta guerra cognitiva en el plano mundial. Ya os digo, es un verdadero figura y es un lujo absoluto contar una vez más con mi amigo, con este gran profesional que es John Palma. John, bienvenido.
Muchas gracias, Pedro. Y luego tenemos, como os decía, a otra persona joven que ahora os voy a presentar más en detalle porque es la primera vez que participa en el canal, que es Guillermo Barrón. Pues Guillermo, también bienvenido, que ahora te voy a presentar Gracias. adecuadamente. Muchas gracias por participar. Pues mirad, queridos amigos, os voy a contar quién es Guillermo Barrón, para situarle bien. Pues veréis, actualmente es CEO y cofundador de Falco Insights Social. De 2024 hasta ahora 2025 fue analista de inteligencia para la seguridad internacional en Prosegur. Y anteriormente, analista de inteligencia y estudiante en la School of Economic Intelligence de la Universidad Autónoma de Madrid. Cuento algo más. Tiene realizado el curso de experto en crimen organizado y seguridad por el Instituto Gutiérrez Mellado, que os puedo garantizar que es del máximo nivel y exigencia. Tiene también el curso de resiliencia digital contra la desinformación por la Universidad Rey Juan Carlos y también máster en inteligencia económica y geopolítica por la Sociedad de Estudios Económicos de la Universidad Autónoma de Madrid. Luego, no sé, Sociedad de Estudios de Inteligencia, ¿es? ¿Verdad? Sí, inteligencia económica, eso es. Sí. Y luego, previamente, había realizado el grado en psicología también en la Universidad Autónoma de Madrid. Es participante habitual en ponencias sobre inteligencia, seguridad y guerra cognitiva y ha realizado numerosas publicaciones también sobre inteligencia, seguridad y guerra cognitiva. Os voy a presentar muy brevemente de qué es CEO, de qué empresa, que es Falcon Insights, que ahí lo tenéis, y que dice que somos una compañía de análisis estratégico de información que ofrece servicios y software de inteligencia. Su equipo está formado por analistas de inteligencia, psicólogos, antiguos militares, expertos en seguridad, ciberseguridad y guerra cognitiva. Y están especializados en servicios de contrainfluencia, protección ante amenazas cognitivas, lucha contra la desinformación e inteligencia reputacional. Y esta Falcon Insights, por dar algún detalle más, como decíamos, es una empresa de inteligencia estratégica especializada en influencia, contrainfluencia, guerra cognitiva y lucha contra la desinformación. Y cuenta, como hablábamos, con expertos provenientes de la psicología, las Fuerzas Armadas, el análisis de inteligencia y la seguridad, configurando una combinación de perfiles que permite análisis holísticos y profundos. Y este es el símbolo de su empresa. Ya terminamos ya con esto, contando alguna cosa más. Todos los procesos anteriormente descritos se encuentran apoyados por una herramienta propia suya que se llama influencia, que permite automatizar gran parte del ciclo de inteligencia, detección, análisis, tratamiento, difusión y mitigación, con el apoyo de modelos de inteligencia artificial generativa expresamente entrenados con información experta de psicología académica, psicología operativa, operaciones psicológicas, propaganda militar e inteligencia estratégica. Esta plataforma utiliza inteligencia artificial generativa y psicología operativa para analizar en tiempo real miles de piezas informativas, noticias, redes sociales, foros, blogs, y todo se filtra y se somete a un motor de análisis potenciado por modelos de lenguaje avanzados y algoritmia propia. Súper interesante. Pues os parece, vamos a empezar definiendo qué es la guerra cognitiva. Y Covadonga, si te parece, puedes empezar tú y luego vamos a dar paso a los demás también para que nos cuenten desde nuestro punto de vista cómo podríamos definir realmente esta guerra cognitiva. Puedo poner un ejemplo histórico que me encanta siempre explicar, que para mí es la locución de radio de Orson Welles en La Guerra de los Mundos. En el 1938, si esto la gente no lo sabe, hay una locución de radio explicando, leyendo La Guerra de los Mundos y la gente entra en colapso pensando que esto es real. Para mí la guerra cognitiva, como la conocemos ahora, es eso. Cómo en un contexto político, social, jurídico, se da una información sobre información. Puede ser defectuosa, a medias, ¿no?, con cierta información escondida, que pretende cambiar el sistema de creencias, ¿no?, o la dirección política, siempre dentro de ese sistema de creencias, de una población. En el caso de Orson Welles, cuando esa famosa locución en el 38, bueno, la gente salía a comprar pensando que Los Ángeles les iba a invadir, armas de supervivencia, como conocemos ahora, de la Unión Europea, porque de verdad la gente pensó, ni siquiera se le ocurrió pensar que esto podía ser mentira. Obviamente no todo el mundo lo creyó, pero imaginaos ahora mismo que hay un podcast, se pongo este mismo ejemplo, y decimos que hay una invasión extraterrestre en Andalucía y que van por el norte. ¿Cuántos se lo creerían? ¿Cuántos se lo creerían? O depende también una cuestión dentro de lo que es la guerra cognitiva, aparte de la manipulación de nuestro sistema de creencias o modificación de la misma,
una falacia de autoridad. ¿Quién dice esa información? Porque esto es muy importante. ¿Qué es una falacia de autoridad? Entendemos que una falacia de autoridad es una persona que sobreentendemos que tiene una autoridad, pero no siempre tiene que tener razón. Es porque lo dice tu padre, porque lo dice el médico, lo dice el psicólogo, y no tiene por qué. En este caso, nosotros, los políticos, o un famoso periodista que puede estar a favor de una ideología y otra. Esto seguro que Guillermo y John lo van a explicar mucho mejor. Pero nosotros depositamos una confianza en ciertas personalidades que no nos ocurre pensar que a lo mejor tienen una serie de intereses para cambiar nuestra conducta o sistema de creencias o todo aquello que tenga que ver con el ámbito cognitivo. Totalmente. John, ¿tú cómo lo definirías esta guerra cognitiva? Bueno, yo creo que es un proceso manejado, orquestado, sintético, que lo que básicamente pretende es cambiar lo que decía Covadonga, el sistema de creencias de las personas, convertirlo, eliminar grises, convertirlo todo en blanco y negro y empezar a golpear desde el subconsciente a la población. Antiguamente, pues se ha operado con el ejemplo de ella es ideal, ¿no? Porque es muy representativo, pero bueno, la Primera Guerra Mundial, la Alemania nazi de Goebbels, la guerra de Irak con la CNN. Al final, todo esto quiere afianzar, darle una imagen de soporte a ciertas ideas que pueden ser verdad o no, hay que potenciarlas y otras veces no, para mostrarle al ciudadano lo que debería de pensar. Ese 86% en España, que no es capaz de diferenciar entre lo que es real de lo que no lo es. Y es muy elaborado y sobre todo desde la aparición de las redes sociales, pues se ha anabolizado este proceso y se ha conseguido que cosas que antes se producían pues con cierto tiempo, como por ejemplo la expulsión del ejército ruso de Afganistán a través de las películas y demás, todo a largo tiempo, ahora se ha conseguido acelerar, anabolizar y darle un push enorme con las redes sociales. Y bueno, ahí tienen las primaveras árabes, o lo que ha pasado en Ucrania, lo que sigue pasando en Ucrania y en Rusia. Y bueno, pues son elementos que están muy cercanos, muy tangenciales a los golpes de estado hablando de Sharp, esos ya anabolizados por los nuevos elementos. Es cambiar la percepción que tienen las personas de lo que ocurre en el mundo. Pues ahora que has hablado, tú me descubriste, John, hace ya muchos años, precisamente la estrategia SHARP, con la que luego he trabajado mucho, he hecho programas aquí en el canal sobre la estrategia SHARP y me lo descubriste tú como tantas otras cosas en las que me has ayudado y me sigues ayudando, John. Guillermo, ¿tú cómo definirías esta guerra cognitiva? Pues bueno, primero muchas gracias, Coronel, por permitirme estar aquí en este tan interesante tema. No sé si me veis, me escucha bien. Yo me veo un poco cortado. Vale, perfecto. Bueno, pues la guerra cognitiva, un poco como la vemos nosotros, como la veo yo, es como una forma de manipulación. Al final, una forma de manipulación de información que tiene un objetivo claro por parte de un actor claro y en un marco temporal claro. El objetivo principal es impactar en las actitudes de ese receptor, sea una población, sea una persona. Generalmente, como comentabais, pues son poblaciones enteras. Y la actitud es importante porque al final es la valoración que damos hacia cualquier objeto, persona, institución, etc. Y también es importante porque la actitud se transforma en conducta. La actitud muchas veces predice la conducta. Entonces, si conseguimos impactar en la actitud de una población, de unas personas, hacia algo, sea por ejemplo una institución o una persona, conseguimos que su conducta cambie hacia ese algo. Si conseguimos que la actitud sea negativa, la conducta será negativa. Será de evitación, será de ataque, etc. Entonces, bueno, la guerra cognitiva consiste un poco en esto. Se enfoca en, efectivamente, cambiar, como comentaban Covadonga y John, las percepciones, las actitudes de una población hacia algo con consecuencias tan graves, pues como comentaba Covadonga con el ejemplo de antes, como que una población se pueda creer que hay un ataque alienígena o bueno, que realmente haya una radicalización violenta hacia algún objeto o que haya una polarización social muy grande en un país y, bueno, consecuencias muy graves y muy diversas. Pues mira, antes ha dado John un dato que me ha parecido demoledor, no he querido abundar en ese momento para hacerlo ahora, que decías que más del 80% de la población española que es capaz de creerse cualquier cosa, poco menos, ¿verdad? Yo me acuerdo una vez haciendo unas charlas, una mesa redonda con Sánchez Dragó, que en paz descanse, el que me pidió que hablara de esta temática, yo decía que si me dieran los medios adecuados técnicos, el dinero para precisamente utilizar buenos medios y buenos bots, buenos difusores de todas estas noticias, yo sería capaz de convencer a la mitad de la población en menos de un año de la bondad del canibalismo.
¿Tú crees, John, que somos tan fácilmente convencibles de prácticamente cualquier cosa como para llegar a ese extremo? Yo Bueno, creo lo que sí. pregunto. Yo creo que sí, definitivamente sí. O sea, lo hemos visto antes, lo hemos visto antes y lo estamos viendo ahora. Entonces, sí, es radical, es una postura radical el canibalismo, pero bueno, tienes un montón de mensajes que van muy por ahí. Por ejemplo, pues no en este país exactamente, pero en muchos otros, pues la libertad de lo que tiene que ver con la ley del aborto, lo que tiene que ver con la libertad religiosa, la destrucción del núcleo y la imagen tradicional y conservadora de la familia. O sea, Bueno, el odio a- ahora ya nos está intentando convencer de las ventajas de la poligamia, ¿no? correcto, Son el capaces de odio a convencer. totalmente, el odio a la generación de odio hacia las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y del ejército. O sea, es algo que sería impensable hace 10 años y ahora es todos los días. Entonces, canibalismo, sí, yo creo que sí, que podríamos optar a plantearlo como algo razonable y yo creo que se le acabarían comiendo. Sí. Hice un estudio muy detallado, me lo trabajé muy bien, porque hasta no hace demasiados años, hace más de 100 años, más de un siglo, por ejemplo, en Alemania se comía carne de cadáver. Y ya hice un estudio muy detallado, ¿no? Entonces, o sea que sí, somos tan fácilmente manipulables, Covadonga, y hoy en día a lo mejor mucho más precisamente por esta hiperconexión a la que estamos sometidos, este bombardeo de información permanente que no sabemos muchas veces si es verdad o no es verdad, porque no nos da tiempo a analizar todo este volumen gigantesco de información. En la tesis, esto lo llamé falta de duelo cognitivo. No nos dan tiempo para reflexionar las noticias y eso es muy importante pues, para cualquier tipo de comunicación. Bueno, es que yo voy a poner un ejemplo muy reciente, el COVID. Y voy a hablar con palabras clave porque si no nos van a censurar esto o no va a haber tan visibilización. El bicho, las banderillas. El bichito, el pinchacito, la lanza, llámalo como quieras. Yo llamaba alabarda al PCR, porque eso que te metían ahí era una alabarda, eso no era algo normal. Y yo me acuerdo, yo estaba en Italia en ese momento, cuando fue lo gordo, yo la cuarentena la hice en Italia, y os pongo un ejemplo. Las noticias que llegaban de Italia en España eran todas mentira. O sea, o muy manipuladas. Decían que no podíamos ir a la calle. Mentira. Podíamos ir 100 metros a hacer deporte todos los días. Todos los días. Y aquí me decía la gente, ay, Coba, pobrecita, lo estás pasando fatal. Y yo digo que si incluso ya no hace falta manipulación, incluso tirando del egoísmo y el individualismo, la falta de la familia que estamos hablando y ciertos movimientos, si te dicen que mañana te dan 5.000 euros por robarle algo a tu vecino, tú lo haces. Y si tienes que ir a la pata coja a las 8 de la tarde en la época de cuarentena para poder salir, lo haces. Y ir de amarillo, pues irías de amarillo con tal de salir, porque hay también una vertiente en la guerra cognitiva y es con el egoísmo propio, hace cualquier cosa para sobrevivir, aplaudir. Yo había cosas que, ¿no os parece ridículo que la mascarilla te la ponías solo en la calle, en el campo, pero para comer te la podías quitar? Es que era, se digo, claro, es que el virus muere cuando está cerca de un plato caliente de comida. Son cosas que no fue tanto en el tiempo, es que han dicho, ¿cuánto? 5 años. 5 años y 3 o 2 desde que acabara todo ese proceso dilatado. Hace mucho Covadonga, tiempo. y encima aplaudíamos. Bueno, eso en Italia me preguntaba a todo el mundo, ¿por qué aplaudís? Dice, si estamos encerrados, ¿por qué estáis aplaudiendo? Bueno, es que eso fue brutal. Aplaudir y de verdad, si nos dicen comernos un moco a las 8, porque así nos dejas ahí una hora, la gente se come un moco. Mira, pues Guillermo, yo te voy a poner otro ejemplo que también cuando hablo de estos temas, Sí. que aquí se escandaliza, pero yo no sé si tú estarías de acuerdo para que veamos si somos tan manipulables o no. Yo decía que con una buena campaña, como decía Covadonga, de personas teóricamente de prestigio, que muchas veces simplemente es porque son conocidas en la televisión por decir muchas veces burradas, pero cualquier persona así conocida, famosilla, con dinero suficiente, que eso lo sabéis muy bien, tanto tú como John, cómo se emplea ese dinero precisamente para crear estas narrativas, estos discursos, que serían capaces de convencernos de la bondad de arrastrar una bola en el pie, o sea, que nos pusieran una cadena como antiguamente, ahí al tobillo, ¿verdad? Una argolla, que arrastráramos una bola de acero, porque así andaríamos más despacio. Al andar más despacio, consumiríamos menos oxígeno. Si consumimos menos oxígeno, estamos beneficiando al planeta, no estamos incrementando el calentamiento global. ¿Serían capaces de convencernos de que andáramos por la calle con una bola
en el pie, atada al pie. Precisamente, si nos lo cuentan, son personas de teórico prestigio, estos falsos expertos que se emplean en las televisiones, ¿y serían capaces de convencernos hasta de eso, Guillermo? Bueno, realmente estoy un poco de acuerdo con lo que has dicho hasta ahora. Somos bastante más manipulables de lo que creemos. Y un poco la clave de todo esto es que la guerra cognitiva, por definición, cuando está bien hecha, es inconsciente. Es inconsciente para el que la recibe. Entonces, uno nunca sabe muy bien que está siendo manipulado hasta que ya es tarde, ¿no? Cuando ya nos damos cuenta es cuando ya hemos sido manipulados, ya el efecto ha impactado sobre la población y la sociedad. Efectivamente, el ejemplo de la abuela es bueno. Al final lo que comentaba Coronel es una concatenación de hechos que no son falsos en sí, pero son sesgados. Son hacia un sitio. Entonces, lo importante también es que a veces la información no es falsa, por eso no hace falta mentirnos, sino simplemente coger una parte de la información que es cierta, ir concatenando consecuencias que no tienen por qué ser tales y al final, efectivamente, nos convencemos de cualquier cosa. También es importante, como comentaban, hacer bien esa campaña de carga cognitiva, ¿no? Hacia qué población nos estamos dirigiendo, de qué forma nos estamos dirigiendo, qué utilizamos, pues utilizamos autoridades personales, utilizamos instituciones, utilizamos, en fin, un montón de cosas que sí, efectivamente, nos van llevando a inconscientemente ser manipulados hacia cualquier sesgo. Hoy sabéis que la OTAN, la Alianza Atlántica, realiza maniobras de guerra cognitiva. Se realizan maniobras de guerra cognitiva. Por lo que decía yo al principio, que hoy es tan importante ganar en el campo de batalla como ganar en la mente de las personas, o hacer creer a las personas que se va ganando la guerra y que si finalmente acaba esa guerra, pues se ha ganado efectivamente esta batalla. ¿Cómo se hace esto en el ámbito militar? Covadonga, John y Guillermo, cuando queráis. ¿Cómo se hace esto exactamente en el ámbito militar? O sea, ¿por qué es tan importante hoy el ganar esta batalla en el campo, en la mente de las personas? ¿En el ámbito militar o qué es también el ámbito social o simplemente militar? Luego pasaremos al ámbito sociopolítico. De momento en el ámbito militar. A ver, yo creo que aquí hay un problema que es la identidad. La identidad en general ahora mismo es, creo que el nexo de toda la guerra cognitiva, ámbito militar, ámbito social. Si tú le dices a un soldado que es parte de una cosa mucho mayor, vamos a hablar de un soldado, de un servidor, él va a identificar eso y lo va a asociar al principio de la supervivencia. Cuando tú atacas una idea que se asocia a la identidad, por ejemplo, vamos a hablar del tema Ucrania y Rusia. Cualquier soldado, yo he escuchado gente voluntaria que quiere ir a Ucrania, ¿no? Es que atacar a Ucrania, o mercenarios, es atacar a Europa. Claro, tú dices, ¿y esto de dónde has sacado en su sistema de creencias esta idea? Pues se va diseminando poco a poco en el tiempo. Y en el ámbito militar, sabiendo pues, que puede haber problemas de deserción, que una persona abandone el campo de batalla, ¿qué mejor manera de tener el soldado más fiel que hacerle parte de un algo más grande y que su identidad no se amolda a su propia personalidad, sino a una idea? Es aquí el concepto de la guerra cognitiva. Tu idea o tu identidad está acorde a una idea, no a tu propia personalidad. Y cuando atacan esa idea, vamos a hablar de guerra de Ucrania, Israel, Gaza, cualquier tipo de conflicto, no están atacando al conflicto, te están atacando a ti. He aquí la cuestión. ¿Y por qué? Por ejemplo, con el tema de Ucrania hay muchísima desinformación en Europa y seguro que en Rusia también. Pero ¿cuántas veces he oído yo que Putin va a invadirnos y va a llegar hasta Marruecos si hace falta? Y que habría que ir con todo un ejército, bueno, y hablamos también de guerra cognitiva con el rearme europeo a nivel militar. Ese rearme europeo ha utilizado una campaña de kit de supervivencia asociado también a la idea, a dos ideas principales. Somos una identidad de Unión Europea y una cuestión de supervivencia porque vamos a morirnos todos. Lo que te está diciendo. Con información que incluso siendo confusa, tu cerebro, porque es una cosa también de la guerra cognitiva, el cerebro tiene que hacer una economía del tiempo, una economía de ideas. No lo razona suficiente. Me están diciendo euro digital, pero a la vez en el vídeo de kit de supervivencia hay dinero impreso, dinero físico, porque se puede ir la luz, porque aquí ha pasado, porque se puede ir la luz. Y poco a poco, a nivel militar, tú entiendes que te han vendido una idea de ejército cuando precisamente las encuestas dicen que hace años la población no quiere ir a una guerra, pero es que ahora se está pensando ir a una guerra y asociar la identidad de esa guerra, de ese algo como tuyo propio. John. Bueno, yo creo que lo que puedas contar. Yo creo que, bueno, si podemos entrar en valorar cuáles son las capacidades que tenemos en nuestro entorno más cercano, pero yo creo que militarmente, en lo que tiene que ver con España,
y luego te explicaré por qué las capacidades de generar contranarrativa, contrainteligencia o operaciones psicológicas digitales es cero. O sea, yo no creo que desde lo militar estén haciendo algo así, excepto alguna, perdona por la expresión, chuminada de decir estoy allí, pero estoy haciendo una operación allá, cosas similares, o enmarronar a un pastún de una cabaña antes de una entrevista para poder forzarlo con cualquier cosa. Más allá de eso, no me creo que haya, y te explico por qué, y es porque las capacidades previas que se precisan para desplegar ese tipo de servicios, lo que nosotros llamamos guerra de guerrilla digital en tiempo real, porque es muy de militar, es muy compleja y hasta donde yo sé, el Estado español no tiene ese stream de escucha, de inteligencia en tiempo real que precisaría. Y si no existe, pues obviamente no puede reaccionar en tiempo real. Y la guerra cognitiva, si algo que tiene, es que es muy push, muy de vamos ya ahora, coyuntura, me están reventando con esto, voy a darle con lo otro. Sí que es verdad que se hacen grandísimos esfuerzos desde lo militar por identificar si un tío en un vídeo de un dron antes de que lo revienten llevaba o no llevaba un chaleco, si el blindado era X o Y, si salen en un despliegue de forma organizada y coordinada, más que nada para entender cuáles son las costumbres y las capacidades de ciertas unidades militares. Y de esa información sí se puede, pero eso no es generar operaciones de modificación, eso es intentar averiguar, intentar saber, obtener información e inteligencia, pero capacidad operativa, yo creo que el mundo civil en España tiene muchas más capacidades que el mundo militar. Guillermo, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo digo que es verdad que desde el mundo, desde el ámbito militar, como usted decía, coronel, también la OTAN, de todas estas instituciones, tienen un corpus muy grande teórico sobre estos temas, ¿no? Es un poco quien más ha estudiado este tema de forma sistemática, más que en el mundo civil, es la parte de estudio, ¿verdad? En capacidades, como decía John, ya, bueno, depende un poco del país y de la empresa o de la institución de la que estamos hablando, pues hay más o menos capacidades. Pero efectivamente, desde el mundo militar es importante y se ha utilizado toda la historia de la humanidad. Lo que ha cambiado ahora y por lo que ha cobrado tanta relevancia es efectivamente este contexto de hiperconectividad, de redes sociales, en los que todos podemos ser agentes de difusión en cualquier momento. Pero bueno, por un ejemplo así más concreto del ámbito militar, curioso que contaba un teniente general, no recuerdo el nombre, en una ponencia sobre este tema, que decía que, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, cuando el general Montgomery tuvo que enfrentarse al general Rommel, tuvo primero que un poco desacreditarlo frente a sus propios soldados, porque los soldados tenían tanto miedo a Rommel que no querían enfrentarse y entonces era un problema. Entonces, hasta ese punto llegamos de que es importante el tema de la guerra cognitiva en el ámbito militar, ya no solamente hacia lo que es el enemigo, sino hacia las propias tropas. Y el general Rommel en su momento también tenía esa reputación entre las tropas inglesas tan fuerte que impedía que fuera derrotado, un poco profecía autocumplida en ese sentido. Entonces, bueno, sí, al final es muy, muy relevante tanto para las fuerzas propias como para las fuerzas enemigas. Luego, yo no soy militar, pero bueno, he estudiado temas de guerra cognitiva sacadas de ese corpus tan grande que tienen los ejércitos y la propaganda militar es uno de los elementos más estudiados en este sentido. Una de las estrategias más utilizadas es el tema de la propaganda y efectivamente hay un estudio súper importante sobre fuentes, sobre contenidos, sobre audiencias, en fin, me parece que es un asunto vital hoy en día en las guerras en el ámbito militar. Claro, pero fíjate, has hablado de la propaganda, ¿no? Que efectivamente esto ya viene, esto es algo histórico, ya viene en la época de los romanos. Ya hacían propaganda y hacían pintadas en las paredes para desprestigiar a los adversarios políticos. Y luego, efectivamente, esto es algo que se perfecciona en la Primera Guerra Mundial, en fin, todo lo que ya sabéis perfectamente. Pero hay algo que es muy novedoso, porque aparte de la propaganda, la desinformación, la manipulación mediática, que es lo que se llama las operaciones de influencia, que ahora mismo es lo que más está funcionando, vosotros sois grandes expertos. ¿En qué consisten exactamente esas operaciones de influencia y por qué son tan importantes en este contexto? Covadonga. Operaciones de influencia, por ejemplo, el tema de la desmoralización a nivel militar. Sí. Hablando de eso. Hay un ejemplo, ¿os acordáis que en la guerra de Ucrania dicen que los soldados ucranianos se recibieron como SMS de Rusia, no sé si os acordáis de ese momento, intentando desmoralizarles para que no continuaran la batalla? Nunca se supo realmente si lo hizo Rusia o no lo hizo Rusia y ha pasado esto pues en cantidad de ocasiones. Bueno, incluso en el arte de la guerra se menciona ese intento de guerra cognitiva, hablamos ya de hace ya miles, no sé cuántos años ya tiene el arte de la guerra, pero ya se habla de
el ámbito de la desmoralización de los soldados. Cuando hablamos de eso, de ese momento de que los soldados ucranianos reciben ese mensaje, pues hay una desmoralización en el grupo. Cuando ocurre eso, cuando estamos hablando de grupo, hablamos de un colectivo, hay un efecto llamada entre los propios soldados. Que tú veas a un soldado desmoralizado, tú también tienes esa influencia. Es una cuestión biológica del grupo. Cuando, por ejemplo, en el ámbito infantil, tú ves a una serie de niños en corrillo y un niño que está apartado, ese niño está deseando formar parte de ese corrillo, es parte de la supervivencia. Atacar la moral de los soldados es, indispensable para éxito o fracaso militar. ¿Por qué? Porque si no tienes nada por lo que luchar o tienes mayor miedo, el miedo es el mayor incapacitante en un sistema de creencias porque bloquea todo aquello que pueda ser positivo en una cuestión cognitiva. Y volviendo a ese tema, si hay una desmoralización de grupo, el objetivo principal o incluso las órdenes militares no son las mismas. ¿Por qué? Porque en ese momento uno puede dudar de quién es el líder y se empieza a cuestionar incluso si el superior tiene razón, si el superior, todo lo que está diciendo tiene sentido, y ahí es el momento de mayores deserciones dentro del ejército. Es un estudio que se está comprobado. La desmoralización, la duda, provoca la deserción. En el momento que recibieron los mensajes, al parecer, el número de desertores ucranianos aumentó. Sabemos cuál es la pena para estos soldados, ¿no?, que cometen una deserción. Pues en eso se ataca continuamente una guerra cognitiva en el ámbito militar, como ha dicho Guillermo. Desmoralizar o incluso dudar de alto mando. John, ¿en qué consisten estas operaciones de influencia? Que tú también de eso sabes muchísimo. Bueno, las operaciones digitales que yo he llevado a cabo. No me gustaría decir que soy un fontanero, porque ahora está muy denostado, ¿no? Soy un lampista, pero sí es verdad que... Eres un artista, ¿no? Eres un artista de todo esto. Pero sí es verdad que por una cosa u otra he tenido que tomar partido, muchas veces utilizar técnicas que a partir de desinformaciones o de noticias falsas darles la vuelta y ponerlas blanco sobre negro y de alguna manera neutralizar ese daño. Pero sí te puedo decir que cuando se hacen operaciones de influencia, en mi caso las digitales, lo que tienen que ver con lo político, volumen es igual a éxito, impactos es igual a éxito, alcance es igual a éxito. Se planea mucho sobre, oye, podemos decirlo así, podemos decirlo así. A veces no hay que afinar tanto, simplemente hay que dar un buen bombazo, mantenerlo en el tiempo y ser muy, muy, muy machacones. Esas operaciones de influencia siempre tienen un objetivo y siempre tienen una carga útil de mensajes, a veces diferentes, variados, pero y siempre de alguna manera están provisionadas pues, con muchísimos perfiles sintéticos, manejados por personas físicas, pero siempre perfiles sintéticos, pero sobre todo lo que tienen detrás es una capacidad de monitorización y análisis que exceden por mucho la capacidad de emitir. O sea, tú tienes que entender muy bien dónde está el pain y dónde te están pegando fuerte para saber dónde tienes que contrarrestar y contraatacar. De alguna manera me asusta más la capacidad previa antes de la comunicación que no la propia comunicación. Porque si estás escuchando tantísimo y lo estás escuchando con tanto detalle, haciendo un análisis de temas troncales políticos, de categorización, ultracategorización, incluso análisis de genética digital, ya la capacidad es enorme. Y lo que me preocupa no es que luego te pongas a emitir o intentar que la gente sea engañada o transgiversada o que cambien de opinión o de creencias, sino de lo que podrías llegar a saber de los demás. Y es ahí donde está el peligro. La guerra cognitiva lleva en su seno un poder que es mucho mayor que el de querer cambiar la percepción de las personas. Y eso es lo que realmente me asusta más de las operaciones, lo que tienes que montar previamente. ¿Qué nos cuentas tú, Guillermo, de estas operaciones de influencia? Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir justamente John. Las operaciones de influencia requieren de un análisis súper extenso del área de impacto antes de comenzarla. Al final son operaciones que para que sean efectivas y estén bien hechas deben estar basadas en inteligencia, en muchísima inteligencia, en ajustar bien los mensajes, los medios, las formas a la audiencia a la que van dirigidas y al objetivo a lo que van dirigidos. También hay muchos ejemplos históricos en los que un ataque cognitivo no ha estado bien planificado y ha tenido el efecto absolutamente contrario al que buscaban. Tienes una manipulación, pero una manipulación que no ha conseguido aquel objetivo que estaba planificado conseguir. Entonces, efectivamente, pues son operaciones de muchísimo alcance, de muchísimo impacto
y que requieren un análisis previo y un trabajo muy grande. Efectivamente, como decía también John, pues a través de medios de comunicación, a través de redes sociales, ahora es lo que más se utiliza porque realmente llegan muy lejos y además no es caro, es una forma relativamente barata de conseguir objetivos estratégicos muy, muy importantes. No digas que es barato, por Dios. Bueno, barato, me refiero. Las redes sociales están muy disponibles. Eso entraremos luego en exactamente el cómo se hace. Covadonga, entramos en la fase sociopolítica. También hay una guerra cognitiva que vivimos todos los días, no nos damos cuenta y cómo nos está afectando, cómo nos manipulan, cómo nos engañan, cómo nos desinforman todos los días. Madre mía, pero es que ahora, con todo, es que puedo poner de ejemplo a España, pero es que en cualquier país tienes una manipulación política, hablando de esas operaciones de influencia. Bueno, el mayor caso es Cambridge Analytica, que conozcamos, que luego imagino que explicaremos más este caso de Cambridge Analytica, pero fíjate, creo que lo comentamos en el anterior programa de Geopolítico, hay un estudio actualmente que dice que las personas que compran ciertos productos en Amazon gana más a veces por la venta de datos a terceros, ¿no?, que por lo que hace principalmente como comercio digital. De hecho, hay un meme muy famoso que es lo que crees que hacen y lo que realmente ganan dinero, que es la venta de datos. Hay un dato muy interesante hablando de datos, que es que la venta del dato vale más que el petróleo a día de hoy, porque tiene un valor imprescindible. A nivel político, con inteligencia artificial, cogiendo datos de diferentes empresas que se llama capitalismo de vigilancia, según Susana Buzoff, tú puedes hacer un marco conceptual. Los políticos compran estos datos o tienen software de inteligencia, que por supuesto tú necesitas de los datos que coges de todas estas empresas, que aquí repetimos, las empresas colaboran con las instituciones. La gente cree que lo privado y lo público está separado, pues esto no es así. O sea, siempre hay muchísima colaboración y siempre se necesita alguien en el servicio de inteligencia y en todas las empresas que hagan esa recopilación de datos. Y os pongo un ejemplo. Con X o con redes sociales hay una cosa en la inteligencia artificial que se llama algoritmo de confirmación o de afirmación. ¿Qué quiere decir esto? Que ya una vez te ha hecho un entrenamiento algorítmico, es decir, te conoce un poquito por las cosas que das like o no das like, te salen noticias que siempre reafirman lo que tú ya sabes. Si hablamos de inmigración, pues siempre saldrán cosas de inmigración a favor o, ojo, en contra con un personaje público que seguramente sabemos que odias. Y te sale simplemente para reavivar esa llama de Dios mío, encima me ponen a esta o a este petardo que saben que está en contra de mi ideología y el algoritmo lo sabe. Esto lo hacen todos, se llama algoritmo de confirmación. Y a nivel político, hombre, en España ya no solo hablamos de redes sociales y la televisión. ¿Cuántos están que son a favor del partido político que gobierna en ese momento? No hay discrepancia o posibilidad de un debate real y efectivo porque también hay mucho tipo de censura. Yo te quería poner un ejemplo, recordar algo que acaba de pasar. O sea, acaba de dimitir el director de la cadena más vista en Inglaterra por modificar vídeos y se ha ido. Claro, entonces tenemos que decodificar esto como ya la culmine, o sea, lo más alto ya en lo que tiene que ver con la influencia y como yo creo que al final todo esto se empezará a caer. Una vez una compañera periodista me preguntó, ¿cuándo crees que será el punto de inflexión donde esto ya tenga, de alguna manera, una madurez tan bestia que tenga que empezar a desintegrarse, ¿no? Y yo creo que son los periodistas los primeros que empezarán a poner el grito en el cielo y decir, bueno, se acabó. Esto ya no puede ser porque te quedan 4 días, dentro de 5 va a entrar otro y yo tengo que seguir trabajando y comiendo y voy a necesitar parecer que cuento alguna noticia de verdad, ¿vale? Pero como no sabemos exactamente si en Estados Unidos va a caer uno o si va a caer del otro lado, bueno, pues los periodistas van modulando y van armonizando es muy triste decirlo, su interés para saber cuándo tienen que empezar a contar una cosa o cuándo tienen que empezar otra. Pero sí es verdad que hay algunos periodistas que ya se han salido de ciertas líneas y estamos empezando a ver las primeras caídas. Y esta caída del directivo de esta cadena de televisión inglesa es un símbolo de que eso empieza a pasar, de que eso empieza a ocurrir y que tarde o temprano, pues todo lo que tiene que ver con esa manipulación de medios, de lo digital, y de esa gran pelea entre izquierda y derecha, conservador, izquierda americana, Puebla,
todos los grupos políticos que se mueven y que están perfectamente definidos, pues ahora eso tiene que acabar y tiene que terminarse. La culpa no la tiene el chancho, sino quien le da de comer, me dijo una vez un argentino. Yo creo que sí, aquí sí la población tiene mucha culpabilidad sobre lo que está pasando, sobre hasta dónde es capaz de dejarse influenciar y de lo cómoda que se mantiene comiéndose el filete de Matrix. Entonces, es verdad que tendrá que haber un despertar de todas esas al menos una parte. Estamos hablando de 28 millones en España, ¿eh? Son mucha gente, mucho votante, y no olvidemos que todo esto de la guerra cognitiva no tiene que ver tanto con la guerra, sino con la perpetuación del poder. Y cuánto tiempo quiero quedarme o cuándo quiero entrar. Entonces, vamos a tener que hacer todos un poquito de ejercicio de, como decía un amigo mío, Manuel Huerta, fitness mental, para de alguna manera volver a lo cabal, antes lo decía ella, contradicciones. ¿Cómo puede ser que si yo estoy en mi casa con una mascarilla, cuando voy a comer me la baje y no va? Esas contradicciones, o sea, esas cosas que no cuadran, son donde la población tiene que ver, oye, esto no es normal. Me has dicho A y luego me has dicho B. Aquí hay un problema. En el momento en que hagas eso y te des cuenta, ya tienes que entender que tiene que haber algún tipo de manipulación. Y la culpa la tiene la población. La población tiene que empezar a despertar. No queda otra. Pero ¿la culpa la tiene la población o la tienen los líderes que quieren tener una población aborregada, una población inculta, una población no crítica? Porque vemos que al final lo que se potencia son, por ejemplo, programas en televisión auténticamente alineantes, auténticamente basura, banales completamente, que no te perfeccionan como persona y en cambio son los que tienen mayor share, los que ven mayor cantidad de gente, ¿no? Entonces, ¿tú no crees, John y Guillermo, que el poder precisamente no le interesa que estemos bien formados para que no detectemos esas desinformaciones, estas manipulaciones, esta propaganda y seguirnos engañando y, como dice John, perpetuar su poder? Os lo pregunto a los dos, bueno, a los tres, porque, claro, a mí me llama mucho la atención que ojalá despertáramos, ¿no? Pero me da la sensación de que no quieren que despertemos precisamente para seguir mandándonos estos mensajes, que no nos apercibamos de que nos están influyendo de esta forma para perpetuarse en el poder. Si queréis hablo yo. Guillermo, sí. Bueno, venga, John. No, yo lo que creo es que evidentemente hay un interés por hacer eso y por mantener esas estructuras y por mantener esos chiringuitos. Pero, insisto, las personas tienen que tener un mínimo de... No puedes estar todo el tiempo dormido, no puedes estar todo el tiempo drogado, viendo un programa de un reality show o estando viendo series en Netflix, que por cierto, también hay bastante de guerra cognitiva dentro de las plataformas de video on demand, bastante. Sobre todo en Disney. Ahora parece que se están reorientando otra vez. Pero no podemos, o sea, yo si fuera un ciudadano normal, me preguntaría, ¿soy tonto? O sea, ¿de verdad me están tomando el pelo? Desde esa aceptación de que podría ser que estuviera siendo manipulado, bueno, desde ahí empieza todo. Desde ahí empieza pues la capacidad de decir, oye, voy a pararme a analizar esto, o voy a poder contrastar si esta información es correcta o no es correcta. Si no se hace ese ejercicio es muy complicado y son demasiadas generaciones. 28 millones de españoles viviendo, muriendo, sobre todo ahora que no nacen tantos. Vamos a estar mucho tiempo con una sociedad drogada si no empezamos a cambiar todo esto. Yo lo que decía, la cultura de la analítica, de la analista de inteligencia, yo explicaría menos historia, que la historia también sirve, ¿no? Pero enseñaría a los jóvenes, a los nuevos jóvenes, a los nuevos votantes, 18, 25, 30, gente de 30 con muy poca capacidad de análisis, intentar enseñarles que, oye, ser un analista en potencia ayuda a comprar una televisión, una nevera, ayuda a ver un programa de televisión, ayuda a mantener una conversación, y esta cultura de la inteligencia no existe, no tenemos nada que hacer. Claro, pero Guillermo, la sensación es que lo que se propicia precisamente son estos programas banales y la prueba está que lo que se viraliza, lo que más se visualiza son programas alineantes completamente, es decir, que es que no están contando nada interesante. Y en cambio, si tú haces un programa serio, un programa riguroso, con grandes profesionales, probablemente no tengas ninguna visualización. Y eso no lo aprovechan también junto con manipular nuestras emociones las élites precisamente para seguirnos imponiendo sus narrativas. Bueno, efectivamente, aquí lo que hay también es una cantidad de actores implicados muy grande. Estamos todo el rato como bajo un fuego cruzado de intereses entre pues, instituciones políticas, empresas, por supuesto. De hecho, ahora hay un fenómeno muy interesante que está apareciendo nuevo, que es el Disinformation as a Service.
empresas que se ponen al servicio de medios de comunicación, de instituciones, de otras empresas, para generar esos impactos de desinformación por un coste además altísimo, son carísimas esos servicios, y que efectivamente lo que buscan es precisamente adormecer un poco la curiosidad de la gente. Y efectivamente también yo estoy de acuerdo con que hay una responsabilidad muy grande en la población que debe ser consciente de lo que hay, pero es verdad que es difícil pedirlo porque requiere esfuerzo. Requiere esfuerzo. Además, la gente llevamos muy mal el tema de la incertidumbre, por lo que tendemos a siempre aceptar un poco todo lo que nos parece a priori que está bien, que estamos de acuerdo con ello. Comentaba Covadonga el tema de las redes sociales, que es un caldo de cultivo perfecto para este tema. Se generan lo que se llaman las echo chambers, las cámaras de resonancia, en las que solamente sigues y te siguen y te sale información sobre aquello en lo que estás de acuerdo. Entonces, es difícil, es un esfuerzo bastante grande salirte de eso y decir, no, yo ahora voy a mirar y voy a seguir a esta persona que no tiene nada que ver conmigo para contrastar realmente lo que está pasando. Ser, como decía yo, un analista, de verdad, ser analista. Es complicado pedir a toda la población que sea analítica, pero realmente sí que hay, yo creo que transmitir esa idea de la responsabilidad que tenemos cada uno en comprobar información, en contrastar información, aunque luego la confirmemos. Pero realmente es muy, muy importante que todos seamos conscientes de que somos susceptibles, de que esto existe, de que somos susceptibles de manipulación por parte de un montón de elementos que tienen objetivos muy distintos. Entonces, el primer paso yo creo que es ser consciente. Y el siguiente paso es, por supuesto, poner esa responsabilidad sobre la mesa de decir, bueno, yo tengo que también tomar cartas en este asunto porque la ventaja es que podemos hacerlo. Tenemos la capacidad de analizar, tenemos la capacidad de comprobar, de conocer otras fuentes, pero claro, cuesta mucho más trabajo porque efectivamente todo lo que está fácil, lo que está a mano, lo que nos lleva es a no tener esa autocrítica o esa crítica hacia nuestras propias creencias y pensamientos. Uh-huh. Pues decía yo antes, el Covadonga, que el periodismo igual empieza a despertar con todo lo que ha pasado ahora con el tema de la BBC. Pero fíjate, estamos hablando de un periodismo que cada vez está más influenciado por la inteligencia artificial, que los titulares y los subtitulares los pone una inteligencia artificial para conseguir más el clickbait, que sean más atractivos para que pinchemos en la noticia, pero luego, en muchos casos, la información la están sacando de inteligencias artificiales, como puede ser ChatGPT, pero no solamente eso. Estamos hablando de que sabes que ahora mismo tú escribes un artículo y el mismo Word ya directamente, con el Copilot, te dice, ¿quieres resumirlo? ¿Quieres hacerlo más atractivo? ¿Quieres hacerlo más clásico? ¿Quieres hacerlo más literal? ¿Quieres hacerlo...? O sea, te ya da muchísimas opciones. Y esto se está empleando también por el periodismo. Con lo cual, ¿tú crees que el periodismo va a despertar o se va a dejar arrastrar por una dinámica para precisamente, en un periodismo que está en una situación muy delicada, conseguir mayores visualizaciones y esto va a peor en vez de a mejor? Lo de la IA, pues yo siempre tengo esta opinión, ¿no? No te va a quitar trabajo la IA, sino aquel que lo sepa utilizar. Y en contra de la inteligencia artificial existe la inteligencia emocional y tienes que ser muy bueno para sobrevivir a esta cuarta revolución, ¿no? Has comentado, muy curioso, lo de que te completa, lo de vamos a hacerlo más breve, vamos a hacerlo más atractivo. Hay inteligencias artificiales que es con un lenguaje de la semántica y utilizando la semántica saben, pues, qué frases tienen mayores clics en virtud de toda esa base de datos, esa big data que posee. Pues hemos visto que hay millones de reproducciones con guerra cognitiva o terror y miedo, entonces vamos a utilizarlo para... Y es que es verdad, porque al final aquí lo que prima es un capitalismo de vigilancia o ganar mucho más dinero con mucho menos esfuerzo. Que aquí lo enlazo un poco con lo que ha comentado John y Guillermo de la responsabilidad individual, ¿no? Al final nos estamos acostumbrando a ser más estúpidos, o mejor dicho, pasivos, y que hagan todo por nosotros. Veía una noticia que hay una cosa que se llama buscador de streaming, que es que cada día se descarga una aplicación de streaming para ver lo que querían ver, luego se dan de baja y digo, ¿de verdad? O sea, ¿tienes que dedicar tu dinero y tu tiempo solo a plataformas streaming? Claro, esto ya... las plataformas streaming tienen que tener una información de nosotros impresionante, de nuestro ocio, de nuestro tiempo libre, de nuestro capital. Sí, claro, si te das de baja entienden que no tienes tanto dinero. Volviendo al tema del periodismo, pues actualmente, al menos en España, hay un conglomerado de periodistas que yo creo que hasta que esto no reviente, o reviente en otro país como ha pasado a Reino Unido con problemas internos, que Elon Musk ha metido un poco ahí la puntilla para que esto detone antes con cierta información, el periodismo sigue sirviendo
con pleitesía al poder, pero también porque el poder les está ofreciendo algo a cambio. Yo no sé qué estarán ofreciendo, pero sabemos que hay periodistas con nombre y apellidos, tanto en España como en otras partes del mundo, que sirven a una idea. Volvemos al tema de lo que es la idea, la identidad, y al final, con la inteligencia artificial, o espabilas un poco o te van a quitar el trabajo. Y segundo, esto no es eterno, y como estaba comentando yo antes de la perpetuidad, ¿no? Que ese poder perpetuo, todo tiene un fin, y esto lo hizo Asimov con la saga Fundación. Todos los imperios, todas las ideologías, todos tienen un fin, tienen una fecha de caducidad. El wokismo está muriendo, digan lo que digan, el wokismo muere. Disney, como ha dicho John, pues también está con una ideología y una agenda clarísima, pues está dando los últimos coletazos. Pero ¿cómo han ido las nuevas versiones de televisión de historias que originalmente eran hombres protagonistas, ahora son mujeres protagonistas? Y si vemos los periodistas, y en España, nombre y apellidos, sí es verdad que son menos woke que lo que eran antes. Ha llegado Donald Trump, el wokismo ha muerto, ha llegado Milei en Argentina, ciertos partidos en Europa, y poco a poco, o Bukele, vamos a hablar también, el wokismo está muriendo en su diálogo, y de forma muy sutil, lo que hemos comentado antes, no rápidamente, sutil, poco a poco, porque están viendo que aquí hay un cambio. Eso sí, todavía falta mucho, pero entonces es que también son unos vendidos al poder, según quien gobierne. John, fíjate, ha hablado Covadonga de Elon Musk, y por tanto hablaremos de Twitter, de X, pero ahora hay muchísimas quejas de muchos usuarios de X que están siendo baneados, el shadow banning, el que están perdiendo seguidores, que no tiene ninguna repercusión todo lo que ponen, aunque tengan teóricamente muchos seguidores. Es tan fácil manejar las plataformas, las redes sociales. Hay alguien, o sea, con dinero, con medios, se puede hacer lo que se quiera en una red social, porque al final es un negocio y se puede pagar, o sea, de alguna forma, para influir dentro de estas redes sociales, viralizar los contenidos que interesan y eliminar o ningunear, vamos, que prácticamente no tengan ninguna repercusión los posts que no interesan. ¿Yo? Sí se podía hacer, sí se podía censurar o hacer ingeniería regulatoria digital. Antiguamente, de un tiempo para acá, esa regulación, o sea, decir al proveedor esto está mal, quítalo, o esto ya no está funcionando tanto como antes. Y esto que hablas del shadow banning, o sea, que alguien deje de aparecer o que tenga la percepción de que ya su contenido no está siendo ofrecido y demás, tenemos dos formas de verlo. Una es, oye, pues alguien le ha dicho a la gente de X que esto me lo baje para abajo, porque no que lo haga desaparecer, pero que no lo ofrezca. Y otra es que simplemente eso pasa porque hay un montón de denuncias falsas o de claims que les están tirando a una cuenta o a un contenido concreto de forma organizada, con los mismos bots con los que hacemos amplificación dentro de esas redes. Los utilizamos para hacer denuncia masiva. Luego, pues esto hace muchos años que lo vengo haciendo y que vengo trabajando eso, lo que tiene que ver con desinformación, eliminando yihadismo y de todo, ¿vale? Pero al final no sabes si es una cosa o otra. La realidad es que, ya te digo yo, que el gobierno si estás hablando de España, el gobierno de España tendría muy poca influencia en lo que pasa con X, que ahora mismo es el foco, el 89% de lo que se habla en X es política, excepto cuando hay fútbol y hay carreras o cualquier cosa. Yo creo que no tiene influencia, pero sí es verdad que localmente X tiene su propio negocio, es una empresa española, Twitter España, y esta gente tiene campañas. Si tú pagas mucho en campañas institucionales o en campañas de la comunidad autónoma o del ayuntamiento o de un club de fútbol, da igual, o de una empresa de energía, obviamente ellos van a priorizar si tú les das alguna instrucción. Esto es un negocio y nunca se da una cosa por otra. Te pongo un ejemplo. Nosotros borramos unos vídeos muy injuriosos y calumniosos sobre un político en Argentina que luego acabó siendo ministro de Economía, que Massa, por si os acordáis de Massa, que se peleó en las últimas elecciones con Milei. Estoy hablando de 2014, 2015 o así. Le hicieron una campaña muy fuerte. Precisamente los kirchneristas le hicieron una campaña enorme y publicaron 4 vídeos. Nosotros los borramos por copyright, porque al final habían imágenes que no se podían utilizar. Los vídeos se volvieron a levantar después de haber sido retirados. Y nos enteramos que había una campaña de 4 o 5 millones por parte del gobierno en campañas institucionales, y aquellos vídeos se levantaron porque se tenían que levantar. O sea, la influencia económica de los gobiernos, obviamente, mueve intereses dentro de X, de Instagram, del propio YouTube, pero
España concretamente posiblemente no tenga la influencia que nos imaginamos. La tiene que haber, pero no tanta como nos imaginamos. Mucho más en Meta que no en Instagram. Pero fíjate, John y En Instagram, Guillermo, perdón, en Twitter. ahora mismo había una noticia hoy que la puedo encontrar, de cómo un país de Oriente Medio, que no vamos a citar, está influyendo en plataformas como TikTok, YouTube, para que no aparezca comentarios negativos sobre ese país y que cualquier comentario inmediatamente sea baneado o eliminado directamente, ¿no? Y gastando muchos decenas o cientos de millones de euros o de dólares. Es decir, esto se hace así, es tan fácil hacerlo, Guillermo, porque al final las plataformas son un negocio. Nos cuenten lo que nos cuenten, no son hermanitas de la caridad. Y si alguien les paga para que determinadas palabras, palabras clave no aparezcan, inmediatamente sean detectadas y sean eliminadas, ¿es tan fácil hacerlo eso, Guillermo? Pues efectivamente yo creo que ahí está la clave un poco, en que debemos tener en cuenta que son empresas, no dejan de ser empresas. Y las empresas también pues, buscan efectivamente su beneficio y sus ganancias económicas. Entonces, es verdad que dependerá un poco de cada gobierno, de la capacidad que tenga cada gobierno o incluso empresas, porque no solamente gobiernos pueden manipular lo que sale en las plataformas, hay formas de manipular lo que sale en todas las plataformas por parte de empresas grandes, empresas de comunicación, utilizando, por ejemplo, bots, utilizando esas cámaras de resonancia que hablábamos antes. Es decir, no solamente vale con pagar, digamos, porque se eliminen o se modifiquen ciertos contenidos, sino que nosotros, por ejemplo, también analizamos muchas veces, lo que encontramos es que hay empresas o entidades que lo que hacen es aprovechar narrativas que ya existen y que tienen poca difusión a lo mejor, para fomentarlas, incrementarlas, de manera que tú ya estás manipulando completamente todos los contenidos que hay en esa plataforma, incluso sin la necesidad esta de pagar. Luego, por supuesto, claro, en tema de, por ejemplo, Twitter, que comentaba justamente Conor hace un momento, sí, claro que se puede y que de hecho se hace. Lo hemos visto con el cambio de empresa entre X y Twitter, que ha habido una cantidad de cambios en los contenidos, en lo que se permite y en lo que no se permite decir en Twitter enorme. Está claro que estamos sujetos un poco a lo que esos propietarios de las redes sociales quieran. Y tampoco debemos olvidar que no están completamente, digamos, sin sesgos esas aplicaciones. No son solamente canales de difusión, sino que hay gente detrás. Y la gente detrás tiene sesgos, evidentemente, y los refleja. No. Hay una cosa que te quería contar, Pedro, que no me gustaría, ahora que hablamos de la guerra cognitiva, yo seguro que todos conocéis lo que es el trending topic de Twitter en España, ¿vale? Sí. El trending topic de Twitter en España está intervenido hace como poco 5 años. O sea, tú dices, voy a ir al TT a ver qué es lo que hay, de qué se está hablando en España, y cuando es de un lado, las noticias aparecen. Cuando es de otro, aparecen 800 tonterías. Por ejemplo, la Isla de las Tentaciones, Gran Hermano, Fútbol Club Barcelona, Real Madrid, Camavinga, Vinicius. O sea, quiero decir, se utilizan cosas cotidianas, como bien ha dicho Guillermo, cosas que ya están ahí para anabolizarlas cuando no se quiere hablar de otras. Pero solo de un lado. Hablemos de las capacidades que tienen unos bandos y otros. Ya estamos hablando de política pura, ¿eh? Estamos hablando de partidos políticos directamente. ¿Qué ocurre? Hay personas en este país que tienen clústeres de 80.000 bots censados. 80.000 bots. 80.000 bots que cada vez que dicen A se van turnando para hacerle un like, un comentario positivo y demás. O sea, sin decir nombres de políticos si están gobernando o no, te diré que hay 4 que tienen desde los 80 hasta los 65.000 perfiles que les apoyan sistemáticamente. O sea, es tan fácil como tenerlos escuchando y saber. Pero claro, cuando segregas esos perfiles y en lugar de que estén hablando de esa persona, escuchas de qué están hablando entre sí, ves el proceso por el cual apoyan a unas u otras cosas. Y siempre apoyan al mismo partido político. No es que le tengan confianza a alguien de la oposición, a un ministro, no. Es que son totalmente orientados. Y cada uno tiene los suyos. Los que son de uno no son de otro. O sea, los que son de un jefe de la oposición no comparten con un segundo o un tercero del mismo partido. Digamos que son elementos únicos. Y actualmente hay 2 vertientes potentes, una que está en el lado de la izquierda. Podemos ha desaparecido del ámbito digital y la potencia que tenían. Hay algo, pero no tienen fuerza. Y está más del lado, pues obviamente, del lado del Partido Socialista. Y diría, no, y el otro es el PP. No, el otro es Vox. O sea, Sí. las dos potencias, o sea, los censos que están hablando de en qué punto está cada cosa,
ahora mismo en digital está el Partido Socialista y Vox al otro lado. Estas son las grandes potencias ahora mismo y tienen intervenidos el trending topic de España. Lo que quiere decir es que nunca, bueno, ya te lo he dicho 1000 veces, ¿no? O sea, intentar buscar verdad a Twitter y al trending topic es como querer comprarse un Louis Vuitton en Alibaba. O sea, eso no va a pasar, ¿vale? Entonces, cuanto antes entienda la gente que esto es así, pues mucho mejor. Simplemente es un consejo. El Covadonga, claro, aquí hay otro problema, que es que la propia Unión Europea obliga a las plataformas a censurar contenidos. Esto es algo que es de público conocimiento, ¿no? Pero esto no es una manera de también hacer una guerra cognitiva, en el sentido de que si solo se quiere que se conozca por parte de la población determinados contenidos y otros no, es una manera de influir, son operaciones de influencia al final, ¿no? Obligando a esas plataformas a eliminar contenidos que dice la Unión Europea que no son buenos para nosotros. Esto no pura operación de influencia, ¿verdad? Hay dos formas de desinformación y censura. La sobreinformación, que es el tipo de Huxley de Un Mundo Feliz. Tengo tanta información que no sé cuál puedo elegir. Lo que estaba comentando ahora John, que si el trending topic, que si me meto aquí en este tweet, claro, ¿cuál es la información verdadera? Porque, como hemos dicho antes, no hay tiempo ¿no? a analizar la información porque es constante una y otra. No tienes un pseudólogo cognitivo. Y el que estamos comentando de la Unión Europea, que es la censura, que es más estilo orwelliano, que es falta de información, pero es que encima de esa falta de información hacemos una sobreinformación. Entonces han creado el simbionte maligno, como queramos llamarlo, Venom de Spider-Man, perfecto. Lo han creado como un ser perfecto. Hace poco querían sacar adelante Chat Control, que era de toda nuestra mensajería, toda, pues incluso de redes sociales, mensajería institucional, mensajería privada y, claro, la gente debe pensar, hombre, pero lo hacían con el ánimo de, pues, el material de abuso infantil, controlarlo. Digo, bueno, pero es que una IA tú la puedes educar con un árbol de decisiones y que a partir de ciertas palabras clave, pues salte la alarma. ¿Y qué palabras son las clave? ¿Cuáles son aquellas que va a saltar la alarma y que la Unión Europea diga, uy, pues esto sí y esto no? Y sí, eso puede ser una manera de disidencia política. Ya hay cosas que ha hecho la UE, pues por ejemplo, el reglamento de inteligencia artificial, para este tema ¿no? de la información, sinceramente, a nivel de empresa, poco, y a nivel de seguridad, como no se aplica en defensa, pues pueden hacer lo que quieran. Dicen, no hay control social. Bueno, pero en un estado de alarma, perfectamente, podrían no aplicar el reglamento europeo porque es una cuestión de defensa, que eso es una cuestión ya de competencia de cada Estado miembro. Y claro, la UE está persiguiendo un relato político, una agenda política que todo el mundo conoce. Hemos hablado antes, lo ha dicho John, en la cuestión de Disney, de las plataformas streaming, pero es que aquí cada bloque político, y entre ellos incluyo como un ente externo / interno a la Unión Europea, que a nivel de información, ¿qué ha ocurrido con la campaña en Rumanía de todo el tema de las elecciones, que habían dicho que había injerencia en TikTok? ¿Cómo demuestran ellos que hay una injerencia en TikTok si es casi imposible saber de dónde hay un ciberataque? ¿Cómo saben de forma tan precisa? Yo incluso a día de hoy, sabiendo que un alumno usa IA, no existen herramientas exhaustivas, al menos a nivel de ciudadano, que yo sepa si ha usado o no ChatGPT porque puede equivocarse. Y usted sabe perfectamente de dónde ha venido un ataque, pues han sido los rusos, ha sido Israel, ha sido Gaza, me da lo mismo. Pero es que aquí hay una campaña y hay una agenda que todo dirige en esa guerra cognitiva a una ideología precisa y otra cuestión, la deshumanización del contrario. ¿Cuántas veces escucho ese es un fas? No lo acabo porque nos van a censurar. No sabéis ni lo que significa eso, ni sabéis diferenciar un fas de un falan. Es que no saben diferenciarlo, pero es otra parte de la guerra cognitiva que veo que en Europa se está haciendo, que es deshumanizar completamente la versión del contrario. Y otra cosa que he visto con la guerra de Ucrania, sin uno posicionarse a favor de uno u otro, se está deshumanizando totalmente al otro bando, pero deshumanizando. O sea, hace años que teníamos tratos con ellos. O sea, de la noche a la mañana, esto es lo que en guerra cognitiva, algo que en Italia pasó a nivel del ejército, es que los soldados italianos alemanes dormían juntos en los barracones. Dormían juntos, es que al inicio estaban juntos. Al día siguiente se tenían que matar entre ellos. Claro, esto se estudia muy poco. Se ha estudiado muy poco porque tampoco interesa. Y aquí veo también una deshumanización y todo conduce a tienes que elegir a este político de turno. Y lo que estábamos hablando antes con las redes sociales, con Meto, como ha dicho John, ha dicho Guillermo, hay
la economía conductual, y aquí tengo apuntado hasta el término, el psychographic profiling, que es para analizar toda la psicología del usuario, pues a nivel de lo que compra y de lo que consume en redes. La Unión Europea quiere esa información para saber también quién está en el espectro de quién van a votar a unos y quiénes van a votar a otros, como pasó con Cambridge Analytica. Esta chica compra novela romántica, tira izquierdas. Este chico va al gimnasio porque por geolocalización va mucho al gimnasio. Ahora lo llaman liberales Jim Bro o como quieras llamarlo. Obviamente aquí hay una campaña. Claro. Yo, fíjate, nos ha hablado Covadonga del chat control, pero en realidad no los controlan ya todos los chats. O sea, hay posibilidad de controlarte absolutamente todo, porque incluso hay ellos que dicen, no, hay sistemas plataformas que dicen, no, tenemos un sistema de cifrado, 256 bits, esto es imposible de que nadie sepa lo que estás hablando. En realidad el control no existe ya y se puede saber todo sobre nosotros a través de todo lo que hacemos en Internet, en estas plataformas. A través de las mensajerías te puedo decir que no. O sea, el otro día estuve haciendo sobre un tema de Telegram. La infiltración en Telegram sistemática e industrializada sí que existe. Infiltración, no escucharlo todo y como quería hacer la Unión Europea, sino, oye, pues yo soy el cuerpo de seguridad del Estado, a mi manera, de forma manual, menos manual, más industrializada. Esto sí existe. Ahora mismo Telegram tiene una importancia estratégica en todo lo que tiene que ver con la comunicación. Incluso el propio frente de guerra en el frente euroasiático se están informando de los canales de Telegram, en ruso, cirílico, absolutamente todo. Pero de ahí a escucharlo sistemáticamente para ver si alguien dice Allahu Akbar, vamos a meterle fuego a Madrid. Esto, hasta donde yo sé, no existe, a no ser que haya una infiltración muy potente previa. Y eso significa agentes de analistas de inteligencia, fuerzas del cuerpo de seguridad del Estado trabajando, herramientas que no están ahí. Hay un problema, pero escuchar sistemáticamente no. Además, Pavel, el dueño de Telegram, ha dado grandes señales de que eso no es así y sus negativas a doblar la rodilla. Y si te das cuenta, cuanto más sabemos que las aplicaciones de Meta u otras, como por ejemplo un Skype, un Zoom, Microsoft, Apple, han tenido escándalos de filtración o de dar datos, por ejemplo con el tema de Snowden, con la NSA, sin embargo, Telegram ha ido elevando todo el tiempo su capacidad de seguridad y la diversificación de esa seguridad, creando proxies, diciendo que lo hace punto a punto, evitando que haya mensajes eternos y que se puedan borrar, pudiendo borrar todo el histórico de tus cuentas, etcétera, etcétera. O sea, mientras los demás se debilitaban, Telegram ha seguido creciendo en términos de seguridad. En el caso de Telegram yo te diría que eso no, y por eso el interés de Europa de querer controlarlo. Matar mosquitos a cañonazos. La infiltración es posible, se puede hacer, pero no hace falta que lo captures todo. Lo que está diciendo John Palma, lo que está Guillermo Covadonga, no le interesa a nadie y capturar todo eso no tiene ningún sentido. No hace falta hacer un carnívoro como hizo la NSA o la CIA para leerlo todo y simplemente creo que eso no está pasando. Puede ser que pase con cosas puntuales. Necesito la información de tal, pínchame a tal. Esto, por supuesto que sí. Esto ya te digo que sí. ¿Tú qué plataforma recomendarías para garantizar nuestra privacidad? ¿WhatsApp, Telegram, Signal? ¿Lo dices a mí? Sí, a John, sí. Bueno, cada una pertenece, bueno, Telegram, cada una pertenece a un servicio de inteligencia. O sea, WhatsApp es de la NSA, Signal creo que era del Mossad, WeChat es de los servicios secretos chinos y así como todo, ¿no? Bueno, VK ya es del gobierno ruso, entonces lo importante no es que te sientas protegido y tal, lo importante es que no hagas maldades con la mensajería. Si tienes que de verdad decirle algo a alguien y que no se entere nadie, haz como hacía el padrino, te vas a un garito, te acercas, te pones al lado, te tapas la boca como los futbolistas, ¿vale? Y le haces al oído, y le dices al oído, te vamos a pegar 2 tiros, pero se lo dices allí, no se lo digas por ninguna mensajería, no sé si me entiendes. Guillermo, tú ahora mismo si te encargara una labor de lucha contra la desinformación, imaginémonos que ahora mismo hay un país o una organización que está empeñada en desprestigiar a España o a una empresa española. Y hay una campaña en las redes sociales, que sabemos que es fácil viralizar contenidos, incluso en las plataformas, y a ti te encargan de hacer una campaña de lucha contra esa desinformación que está perjudicando a un país o a una multinacional, a una empresa. ¿Qué medidas adoptarías? ¿Cómo lo hacéis vosotros?
Bueno, pues nosotros lo basamos todo, por supuesto, en análisis de inteligencia. La inteligencia es clave, la información es la clave para todo. Lo primero que hacemos nosotros es segmentar por campaña. Efectivamente, cuando estamos una campaña o se detecta una campaña y se nos pide mitigarla, lo que vemos es qué terminologías clave, qué palabras clave, y sobre todo, ya qué narrativa hay detrás de esa campaña, qué es lo que se usa con la campaña. Entonces, con eso es con lo que ya lanzamos la monitorización y el análisis de piezas informativas en todo el espectro que se pueda encontrar. Fuentes abiertas, medios locales, redes sociales, blogs, todo allí donde se esté difundiendo toda esa información, como por ejemplo en redes sociales. Una vez tenemos todo eso monitorizado, extraemos esas piezas que son relevantes o que son de interés para esta campaña y empezamos con lo que es análisis. Lo primero, conviene siempre hacer un fact-checking de todo aquello que se pueda fact-chequear. Claro, las opiniones no son verificables, pero todo lo que se pueda verificar conviene verificarlo. Y una vez tengamos también eso es cuando se empieza a analizar realmente qué es lo que busca esa pieza. No es necesario que sea realmente falso. Existe, por ejemplo, la malinformación, que consiste en información verdadera utilizada para atacar. Entonces, aquí lo importante ya es analizar todas esas técnicas, tácticas y procedimientos que existen de la psicología operativa para persuadir o influir en la opinión de la gente, de esa audiencia, y analizarlas todas. Es decir, separar muy bien lo que está siendo información y lo que está siendo manipulación. Y luego, por supuesto, identificar a las audiencias más vulnerables. Nosotros utilizamos, entre otras cosas, el perfil de personalidad, porque es algo bastante general, que nos permite hacer un análisis que, bueno, es un poco independiente ya de ideologías y de cultura transcultural, la personalidad. Entonces, usamos eso como base. Luego, por supuesto, cuanto más se ajuste a la audiencia, mucho mejor. Basamos en personalidad, muy bien, pero luego, bueno, cultura, idioma, ideología, hacia qué sesgo está en esta población. Y cuando tengamos toda la información sobre qué está haciendo, quién lo está haciendo, cómo lo está haciendo y hacia quién lo está haciendo, es cuando generamos la mitigación. Solo cuando tengamos toda esa información es cuando debemos generar la mitigación para que sea precisa y ajustada. La mitigación, por supuesto, tiene que marchar un poco con todo este análisis. ¿Dónde lo hemos encontrado? Pues pongamos por caso que ha sido en Twitter, ¿no? Toda esta campaña se ha gestado y ha salido en Twitter. Aunque normalmente no es de un solo sitio, pero bueno, pongamos que es Twitter. Pues entonces la mitigación deberá empezar por Twitter para evitar que quizá luego eso escale a, por ejemplo, la prensa. Pues deberemos empezar en Twitter. ¿Hacia qué población? Pues hacia estas poblaciones están siendo atacadas con este objetivo. Bien, pues si estamos intentando desprestigiar la democracia, por ejemplo, pues busquemos en Twitter cómo se mitiga ese impacto, hacia quién está yendo y qué implicaciones tiene, sobre todo. Entonces, todo el resumen es que se basa en análisis y que la mitigación debe corresponder exactamente a todo este análisis. Ya que el análisis se hace también para hacer el ataque, como decía antes John, es lo más importante, también se debe hacer incluso más para la defensa y protección. Y Covadonga, ¿tú crees que hay una guerra cognitiva política también y que la vivimos todos los días, la sufrimos todos los días y que parte de esos cientos de asesores que tienen los gobiernos, empezando por el de España, están dedicados a esta guerra cognitiva política y que efectivamente que somos nosotros los sufridores, que así nos engañan con esta desinformación, con esta propaganda, porque es muy curioso que digan que luego en Moncloa van a crear un departamento de lucha contra la desinformación, si da la sensación de que la mayor desinformación procede precisamente de Moncloa, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿Existe esa guerra cognitiva política ahora mismo aquí en España, por ejemplo? Bueno, hubo un comité de expertos que nunca existió y la gente pensó durante meses, un ejemplo clarísimo de guerra cognitiva y fehaciente, que durante meses había un comité de expertos diciendo lo que teníamos que hacer. La gente actuó acorde a un comité de expertos que nunca existió, pensando que realmente estaban actuando bien, porque, ojo, lo está diciendo, pues en este caso, de nuevo, falacia de autoridad, lo está diciendo el gobierno y por lo tanto esto está bien, pero nadie se levantó. Yo cuando escuché que no había un comité de expertos dije, aparte, no ha sido un error, esto es guerra cognitiva, pensar que estamos en manos de gente capacitada. Lo mismo ocurre con los asesores. Yo no sé cuántos asesores tiene cada uno, me parece una barbaridad. O sea, sí, creo que decían hasta 700, ¿no? Asesores que tenían algunos. Y ese tipo de contra la desinformación. Pero sí, y aquí siempre hay un principio que es quien vigila al vigilante y cómo sé yo que usted a mí no me está manipulando tampoco. Y lo han comentado tanto John como Guillermo también, hay la responsabilidad ciudadana. Yo no tengo duda de que aquí hay una guerra cognitiva, no a un nivel como pueda ser el americano por cuestión de economía, como ha dicho John, o como otros países. Bueno, ya sabemos que en Estados Unidos tienen a Palantir,
que es muy curioso. Palantir es, para quien no lo sepa, es la esfera que hay en El Señor de los Anillos que todo lo observa a distancia y que utilizan para saber qué hacen los buenos o qué hacen, ¿no?, los otros. No creo que en España tengamos esa tecnología por cuestión económica y porque a nivel geopolítico, a pesar de nuestra importancia geográfica y nuestra importancia en muchas cosas, España es experta en desprestigiarse a sí misma, experta en humillarse a sí misma, eso desde hace ya bastante tiempo, y no creo que tengan métodos de manipulación tan buenas, pero lo que hemos hablado, lo de trending topic, hacernos más estúpidos. Las redes sociales también aquí tienen un factor. Y no solo España. El algoritmo de China es muy diferente al algoritmo español, nada tiene que ver. De hecho, el algoritmo chino de TikTok, que se llama Douyin, favorece el consumo de cosas de calidad, cultas, con un gran contenido para la enseñanza. Obviamente también tienen ocio, no todo hay que romantizarlo. Y en España todo está dirigido al hedonismo, al ocio, al disfrute. Y un ejemplo de guerra cognitiva, y esto lo hemos comentado muchas veces, Coronel, el tema de la vivienda, la gente joven, que poco a poco, yo he escuchado mucho la frase de si mi casa solo tiene una habitación, yo no puedo tener hijos. Eso es un tipo de guerra cognitiva que dirige no solo la familia, sino también dirige la economía de un país. O sea, tú ves el nivel de solvencia. Sí, y eso, por ejemplo, sí que marca con la desinformación. Guerra cognitiva también. El problema de la vivienda, como es un melón muy grande que muchos no quieren abrir, hombre, ya llevamos 7 años de gobierno, ¿no?, del mismo partido. ¿Cuánta gente se levanta por la vivienda? Sí, hay manifestaciones. Bueno, son residuales, lo sabemos todos, y siempre alegan a la normativa previa para acusar de este problema. Eso es una guerra cognitiva. También señalar a otro adversario, a otro ente externo, como el Ministerio de la Paz en Orwell, que siempre hay una guerra perpetua. Pues lo mismo ocurre aquí, pero con un montón de temas. Bueno, también el tema woke es un tema para mí de guerra cognitiva, de división. Vamos a ver, es que yo creo que estamos más divididos ahora que antes. Si antes a la gente el tema del feminismo le daba igual, y ahora mismo hay gente que dice odio el feminismo y odio el wokismo porque les han radicalizado. O sea, el tema del feminismo es digna de estudio porque antiguamente le preguntabas a un chaval por la calle si es feminista y dice, bueno, sí, si es igualdad entre hombres y mujeres, y ahora te dicen, no, porque hay una asociación de ideas con Irene Montero, Ione Belarra y una izquierda que yo creo que es de todo menos izquierda, la verdad. John, tú que dominas muy bien estos temas, ¿tú qué crees que nos falta en España para poder realizar bien una guerra cognitiva estratégica? Estamos hablando en el mundo militar, de los servicios de inteligencia, de las fuerzas policiales. Lo primero, ¿estamos suficientemente mentalizados de la importancia que hoy tiene esta guerra cognitiva? ¿Tenemos medios adecuados? ¿Tenemos la voluntad de aplicar estos medios en realizar la guerra cognitiva tanto ofensiva como defensiva? La voluntad siempre está, porque es el sueño húmedo de los militares, el poder tener recursos y conocimiento para poder defendernos a todos nosotros, que me consta que es así. Han dicho Palantir, Covadonga, qué bueno que la hayas sacado a colación. Lo primero que se necesita para hacer algo así desde un país, para protegerse a sí mismo, en clave externa, pero también en clave interna, ojo, es soberanía. Si la soberanía de la información, de la defensa, de la inteligencia, de la seguridad, esto no va a pasar jamás. Entonces, ¿Palantir está operando en España? Por supuesto que está operando en España, por supuesto. Y vale una fortuna. En términos de cualquier organización están operando. Es una empresa que no os olvidemos a la que se le puede definir como empresa NSA. El problema no está en que estemos utilizando... Bueno, pues una empresa básicamente de la comunidad de inteligencia americana. O sea, pero igual que lo es, o lo ha sido colaborando Apple o Microsoft, cualquier empresa que esté, Meta, todas han colaborado y esto ya lo han dicho, ya lo han contado. Luego acusan a TikTok de que está recogiendo datos en Estados Unidos. Oye, primero las que recogen datos son las tuyas. Ya veremos a ver TikTok, ¿vale? Pero trabajar con software y con proveedores, me sabe mal decirlo, externos, no es más que una forma de proporcionar a nuestros aliados, entre comillas, información sobre lo que nos preocupa. Si yo tengo una plataforma como Palantir y allí pongo, por ponerte un ejemplo, movimientos de tropas en el Líbano Sur, entonces ya sabe el de Palantir y también el de la CIA
que el Estado español está preocupado por los movimientos de tropas y ataques de Israel hacia el Líbano Sur y que eso es una información que necesitamos y ya saben que nos preocupa. Pueden hacer tantas cosas con esa información, que ya solo saberlo es horrible. Por lo tanto, lo primero es la soberanía, pero no solo la soberanía de la tecnología, la soberanía de la tecnología, la soberanía y el mantenimiento de la formación, que no nos pase en destinos militares de inteligencia que van cambiando, suele pasar, van cambiando de divisiones y se mueven a un sitio o a otro. Aquí tenemos que trabajar en lo que tiene que ver con el ejército, igual que se trabaja en el CNI, estás en el CNI y punto. Y se acabó. Y te quedas ahí hasta que te hartes o hasta que te pongamos como un director de seguridad en una empresa del IBEX, ¿vale? Pero te vas a quedar ahí y formas parte de la comunidad de inteligencia. Que no hayan saltos. En Latinoamérica, por ejemplo, cada vez que entra un partido nuevo, todo el servicio de inteligencia desaparece. Todo el conocimiento desaparece. No queda absolutamente nada. Pues aquí tenemos que mantener a esa gente que la estamos formando para que se quede en esos ámbitos y que se mantenga y no se vaya a la empresa privada. Pero sobre todo la soberanía, o sea, el ser los únicos nosotros que elaboremos nuestra propia inteligencia y la mantengamos en secreto. Si no hay soberanía en eso, no hay libertad. Si no hay libertad, siempre vas a ser un pelele. Entonces, quizás la primera manera de decir, oye, voy a poder trabajar la guerra cognitiva para defender a mi población de tema externo e interno, es ser soberano. Y es en eso en lo que se está trabajando ahora. Guillermo, ¿juegan sobre todo con nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras pasiones para controlarnos a través de esta guerra cognitiva, manipularnos a través de esta guerra cognitiva? Sí, por supuesto. Por eso la clave está, estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir John, en la formación, la capacitación y la independencia estratégica y tecnológica. Debemos ser muy conscientes de todo lo que pasa, debemos estar muy formados, por eso tomar mucha conciencia de que esto efectivamente se utiliza. Las emociones son una de las grandes bases de la conducta humana. Al final, la emoción, lo que comentaba antes, las actitudes son lo que una valoración general hacia algo como positivo o negativo. Y se basan mucho en las emociones. Tienen un componente emocional muy fuerte. Si mis emociones son de miedo, tenderé o a huir o a atacar. Si mis emociones son de felicidad y tranquilidad, tenderé a estar mucho más calmado yo conductualmente. Entonces, por supuesto que las emociones se utilizan muchísimo en todo este contexto. De ahí la importancia también de esos análisis, de analizar bien qué es información y qué es manipulación, qué es contenido, digamos, más racional o más objetivo y cuál es contenido mucho más emocional. De ahí también nuestra necesidad que hemos detectado de que todo lo que hay ahora mismo en el mercado de herramientas son herramientas de análisis, de detección, perdón. Detectan narrativas, detectan información, detectan temáticas, pero no analizan más allá. No buscan profundizar ahí en, efectivamente, como decía usted, coronel, en esas emociones que te evocan, ese objetivo que están buscando. Sí, efectivamente las emociones son un componente fundamental y que además permite manipular o persuadir, digamos, de forma inconsciente a la población. Yo directamente pienso que mi emoción es genuina y que debo seguirla, pues, como heurísticos, como sesgos, y es una muy buena forma de entrar a la población, efectivamente. Pues para ir terminando ya, os voy a preguntar, Guillermo, Covadonga, John, ¿qué recomendaríais vosotros a un gobierno para tener o estar en una buena posición en el ámbito este de la guerra cognitiva? ¿Qué se debería hacer, qué debería tener un país en su seguridad nacional en este campo tan sumamente importante en el que vemos que al final es influir en la mente de las personas, es influir en la sociedad, es influir en el enemigo, pero también en lo propio, tanto los ejércitos como los ciudadanos propios? ¿Qué debería tener un país para garantizar bien su seguridad nacional en este ámbito de la guerra cognitiva? Guillermo. Pues bueno, lo primero, una vez más, concienciación, formación y profesionalización de este tema. Hay, efectivamente, poca gente que esté profesionalizada en este tema, que sepa realmente analizar de forma estructurada lo que hay que analizar, y eso es muy importante. De hecho, ya vemos que, por ejemplo, el Departamento de Seguridad Nacional, en su última estrategia de seguridad, plantea la desinformación como una de las amenazas más relevantes, justamente por detrás y muy cerquita de la ciberseguridad, de los ataques de ciberseguridad. Entonces, bueno, esa parte es la que principalmente debemos buscar. Y luego, por supuesto, la soberanía tecnológica y la soberanía estratégica. Como decía antes John, cuando tú utilizas un software, una herramienta que es externa, también estás alimentando con información propia. Entonces, la soberanía tecnológica también es fundamental. La soberanía estratégica y la concienciación. Y esos son los dos pilares clave en los que diría que es necesario invertir para conseguir
ser un actor importante y tener capacidades, sobre todo, de protección para la población y para las instituciones de un país y para las democracias en general. Claro, pero es que ahí ya me has abierto otra ventana, porque has hablado de esta estrategia de seguridad nacional y lo que escribe de desinformación, claro, pero Covadonga, eso también puede ser un instrumento político para que camuflar sus problemas y decir que todo es desinformación proveniente del exterior, porque lo que dice ese documento, del que yo no estoy de acuerdo en muchos apartados en absoluto, es que todo es desinformación rusa, lo de la DANA, lo de si hay un incidente con inmigrantes, que eso todo es desinformación de otro país, ¿no? O sea, ellos no realizan desinformación en el propio gobierno, todo viene de fuera y entonces cualquier problema que tengan, inmediatamente es muy fácil acusar a alguien, a otro país o a otra entidad de que son ellos los que están desinformando para perjudicar y que, como dicen, para que se pierda la credibilidad en las instituciones, que dejemos de confiar en las instituciones, que, hombre, creo que algún motivo tenemos para desconfiar, ¿no es así, Covadonga? Que eso también, claro, puede ser un cajón desastre para, en ese ámbito de la desinformación, meter todo aquello que vergüenzas que haya que ocultar, ¿no? Covadonga. Hombre, nuestro gobierno, como muchos otros, pero hablando en este caso, siempre tiene, pues yo digo, cadáveres en la nevera. Todos tenemos algo escondido, todos tenemos algo que esconder y siempre, hablando de manipulación cognitiva, señalar, pues como acabamos de comentar, coronel, a un agente externo para, sobre todo, no asumir la responsabilidad propia. Pero si es que lo hemos vivido a nivel interno con la DANA. ¿Quién era responsable? Uno, otro. Y yo me acuerdo que a nivel jurídico está muy claro. O sea, si uno no puede, pues lo hace el otro, tal. Incluso el problema del paternalismo, porque vivimos en un paternalismo político, coronel, Guillermo John, terrible, o sea, de asumir que el Estado es perfecto. Y eso es lo que dice perfectamente el coronel. Si controlan toda la información y son ellos aquellos que designan qué es desinformación y qué no, es peligrosísimo. De hecho, Maldita.es ha sido acusada en el exterior de que son verificadores de información puestos a dedo por ciertas personas que son también del gobierno. Y claro, todo el mundo decía, Maldita ha desmentido esta información, pero ¿quién es Maldita? ¿Quién manipula Maldita? ¿O quiénes son? Me gustaría saber quién es el comité que lleva Maldita. No hay transparencia en este tipo de comisiones, pero si cualquier comisión para un cargo público debe ser, ¿no? Pues eso, sabido por el público, me gustaría saber quién lleva Maldita.es, quién inyecta dinero de ciertos medios a ciertos medios de comunicación según qué gobierno, y claro, controlar la información que se disemina en la población y no asumir la responsabilidad. Y antes de acabar, yo he visto, pues seguro que habéis visto esta noticia de una actriz que dice que hay que abolir la familia tradicional, se queda tan pancha, pero ¿sabes lo peor? Es que esa mujer será un referente para ciertas personas, ha dicho una barbaridad, porque no dice, oye, hay que incentivar diferentes tipos de familia, no, abolir. Ha dicho la palabra abolir. Y en esta guerra cognitiva, pues ese neolenguaje, el abolir se empieza a romantizar, el fascismo también se empieza tal. Así que, por supuesto, si aquí lo de la DANA es un ejemplo, claro. ¿Quién asumió la responsabilidad de la DANA? Uno, tarde. Pero ¿quién asumió la...? Bueno, y decían eso también, que habían sido los rusos con una máquina. También. Ha sido como una máquina. Es divino. Pues terminamos contigo. ¿Qué debería hacer España para mejorar en este ámbito de la guerra cognitiva? Sus servicios de inteligencia, sus fuerzas armadas, fuerzas policiales, porque ya vemos que es una guerra que va a ir a mucho más, que se da en todos los ámbitos, vivimos cada vez más en el ciberespacio, es muy fácil hacer esta guerra cognitiva en el ciberespacio, teniendo los medios tecnológicos y el dinero para poderla realizar. ¿Qué recomendarías, John, como gran experto que eres en este tema? Pues mira, es una cosa muy sencilla. Yo creo que el 80% lo tendrían solucionado si dejaran de hacerse trampas al parchís. Eso para empezar. Te lo digo de verdad, ¿eh? O sea, si no empezamos a decir, oye, vamos a dejar de autoengañarnos entre nosotros mismos porque esto no tiene sentido. Esto sería el 80%. Lo siguiente sería la soberanía, lo siguiente tener ambición y querer trabajar en lo que tiene que ver con la parte digital encima del tiempo real, que se puede, que lo estamos haciendo. O sea, que se pueda trabajar en qué está pasando en tiempo real. Y es que han habido 15 noticias sobre un bombardeo en una zona de Kursk, las he cogido entre todas, las he agrupado, las he consolidado y tengo una línea en la que sé cuántas infraestructuras, bajas civiles, militares, la geoposición, y puedo informar a mi gente allí. Esto sería lo que tiene que ver con lo militar. Pero sobre todo esto de decir, oye, hay un universo
en lo privado. Ahora hablaremos del INCIBE, que tiene una gran culpa de haber hecho las cosas muy bien con esto, que es decir, oye, la empresa privada tiene espacio dentro de lo público y creo que vamos a tener que empezar a asumir que ciertas divisiones de inteligencia van a tener que ser externas. Lo bueno de ser españoles es que nos regimos por el código, por el 481, bueno, ella lo sabrá mejor, Covadonga, el 487 creo que es traición y daño contra la seguridad del Estado. Si tú eso se lo pides a un tío en Israel, no va a venir aquí a que lo juzgues. Si está en California tampoco va a venir. Pero si un español te está dando esa condición, oye, puedes asumir que puede asumir ciertos roles de inteligencia donde antes, históricamente, solo estaban los militares o estaba la fuerza de cuerpos de seguridad del Estado. Y sobre todo, querer seguir profundizando en el aprendizaje y mantener las infraestructuras y las estructuras de la comunidad de inteligencia durante mucho tiempo. O sea, no que tipos que entren y a los 2 años ya se tengan que ir. Sobre todo eso, no engañarnos, soberanía, tiempo real, ambición. Y ahora hablaremos del INCIBE, que sí que me gustaría tener un momento para agradecerle, porque no sé si sabéis que hizo el tema de la compra pública innovadora. Para que todo el mundo lo sepa, es el Instituto Nacional de Ciberseguridad, cuya sede está en León. Correcto. Bueno, de la mano de Félix Barrio, como sabéis, el director, sacaron adelante la compra pública innovadora, hicieron un trabajo excelente, innovador absoluto en la propia forma de crear ese tipo de licitaciones. Nosotros nos presentamos a 3 propuestas, por suerte sacamos gran puntuación y conseguimos sacar 2, y fruto de ello hay 2 proyectos militarizados de inteligencia que van a recaer sin coste en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y eso forma parte de esto de no hacerse trampas al parchís, es decir, oiga, la innovación y la punta de lanza están en el mundo privado y están en las empresas como la mía, como la de Guillermo, como la que pudiera tener Covadonga, y tienen mucho que aportar. Vamos a ayudarles a sacar esos proyectos. Ya han hecho un trabajo excelente y además nosotros orgullosos de haberlo hecho para que luego acabe lo que tiene que acabar, que es en las personas que protegen nuestra libertad. Y esto es todo. Muy bien. Pues, queridos amigos, Covadonga, Guillermo, John, muchísimas gracias por este programa tan ilustrativo que esperemos que sirva también a nuestros queridos seguidores, como decís vosotros, para abrir la mente, que sean conscientes también de la responsabilidad que tienen de no dejarse engañar por esta propaganda, por esta manipulación mediática, por estas operaciones de influencia, lo primero sabiendo que existen, que nos las hacen todos los días para influirnos psicológicamente. Pues muchísimas gracias y hasta el próximo programa, que nos veremos con Covadonga ya dentro de muy pocos días. Con John, espero que cuando él quiera, por supuesto, las puertas abiertas, y con Guillermo, que ya que nos conocemos, pues también a su disposición. Pues muchísimas gracias, queridos amigos. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo. Gracias. El canal del Coronel. El análisis geopolítico de Pedro Baños.